Moisés, no podéis ser salvos o no podéis ser salvos. Estaba hablando entonces, hermano, de algunas circunstancias y algunas situaciones que desde ya, escúcheme, desde este tiempo del libro de los Hechos estaba viviendo la iglesia, en el cual, hermano, había siempre un tropiezo, siempre había algo, hermano, en el cual detenía el crecimiento de muchas personas que se querían acercar a buscar al Señor. De ahí, escucha esto, dice Gálatas 2:4, hablando Pablo, y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, hermano, el plan del enemigo, el plan, hermano, siempre ha sido detener la libertad y siempre detener el crecimiento de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y de mí, hablo de hermanos dentro de una congregación. Y siempre ha habido cargas, hermano, y siempre ha habido acusaciones, hermano, en el cual lo vemos como a través de ritos, a través de circunstancias, hermano, en que se ponen o se imponen, hermano, en lugares, y eso hace, hermano, que mucha gente se aleje del evangelio por las cargas que se están poniendo sobre la gente, cargas que a veces, hermano, no somos nosotros ni capaces de llevar. Y esto lo habla el apóstol también Pedro adelante. En Hechos 15:7 dice: y después de mucha discusión, escuche, se levanta el apóstol Pedro, hermano, en una discusión que tenían, y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y la creyesen. Entonces fíjese que estaba velado el evangelio, estaba cerrado el evangelio para la gentilidad. Quiere decir que el evangelio vino específicamente para la casa de Israel, la salvación. Al momento en que Israel, hermano, rechaza la salvación o rechazan al Mesías, a Jesucristo el Mesías, hermano, se abre una puerta para la gentilidad. Se abre una puerta para usted y para mí poder escuchar del evangelio y poder entender, hermano, la gracia y la libertad en Cristo Jesús que hay. Entonces vemos que ya había una discusión y que Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones de todos y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces yo quiero que usted vaya viendo, hermano, que la iglesia original o el pueblo de Israel había tenido un sinnúmero de promesas y un sinnúmero, hermano, de visitaciones, pero el cual él, hermano, al momento de rechazar, de negar, entonces esas promesas y esas visitaciones se vuelven para la gentilidad. Y entonces la gentilidad, hermano, es visitada por el Espíritu Santo. Las promesas dadas al pueblo de Israel se convierten en promesas dadas para nosotros, la iglesia. Y comienzan, hermano, a cumplirse una serie, hermano, de eventos y una serie de promesas y una serie de cosas que el Señor había dejado para los israelitas. Una de ellas fue el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces estábamos viendo, hermano, que esa promesa del Espíritu Santo vino a hacer un cambio de purificación en los corazones, o sea, de una manera interna, no de una manera externa, como lo estábamos viendo en Hechos y como lo estábamos viendo en Gálatas, acerca de imposiciones, acerca de ritos, hermano, en los cuales hacían que la gente, hermano, que no se circuncidaba o que no pudiera llevar a cabo la ley de Moisés, hermano, no podía ser salva. Cuando entonces nuestro Señor Jesucristo, hermano, comienza a usar a los vasos, a los apóstoles, al apóstol Pablo, hermano, y al apóstol Pedro en sus viajes, etcétera, podemos ver entonces cómo el evangelio, cómo el poder del Espíritu Santo, cómo las llenuras del Espíritu Santo también se derraman sobre la iglesia. Y al referirme a iglesia es referirme a la iglesia en general, de la iglesia de la gentilidad, la que sale, hermano, de aquel pueblo que no era judío, pero, hermano, cuando es visitada por el poder del Espíritu Santo, comienza a tener llenuras y comienza a tener visitaciones y a recibir las promesas que Dios les había dado a un principio al pueblo de Israel. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello, sobre la espalda de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Vemos entonces, y déjeme volver a retocar ahí, hermano, es que desde tiempo atrás ha habido, hermano, una lucha férrea por ponerle cargas a la iglesia, por ponerle cargas al hombre, por ponerle cargas a la mujer, para que no avance, hermano, en el evangelio, para que no camine, hermano, en una libertad que solo el Espíritu de Dios y solo Cristo Jesús nos puede dar. Entonces hay mucha gente, hermano, que no se acerca al evangelio porque siente que hay una imposición de cargas. Hay una imposición, hermano, de cosas que la gente tiene que llevar a cabo y por eso no las pueden cumplir. Entonces, hermano, nosotros vemos que lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo, hermano, fue a traer libertad al pueblo, a la humanidad, para que juntos pudiéramos acercarnos y buscar a Dios de todo corazón. Y que hubiera libertad, hermano, para adorarlo, para buscarlo, pero con libertad, no con libertinaje. Y eso, hermano, entonces es lo que el Señor vino haciendo desde un principio en ese plan que lo tenía, hermano, para su pueblo. El pueblo lo rechaza y nosotros, hermano, entramos como injertados en ese plan y hoy gozamos, escúcheme, gozamos de promesas extraordinarias. Entonces, cuando el Señor habla, ahí dice, a través de Pedro, habla y les dio testimonio del Espíritu Santo de Dios, que ellos lo recibieran, es porque usted y yo tenemos el derecho a recibir la llenura del Espíritu Santo. Tenemos el derecho a recibir los dones del Espíritu Santo. Tenemos el derecho a recibir, hermano, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, porque fue una promesa que Dios le hizo a la gentilidad a través de los apóstoles y a través de su palabra. Entonces, hermano, nosotros debemos entender de que hay una libertad para poder pedir, hermano, lo que es de la iglesia para este tiempo. Entonces, en este tiempo, hermano, debe haber una unción, hermano, de restauración, una unción, hermano, en la cual nosotros debemos entender que tenemos al alcance una gran cantidad de promesas y tenemos a un Dios maravilloso, hermano, que puede cumplir esas promesas en nuestras vidas. Amén. Entonces, déjeme avanzar, pues. Hechos 15:11, entonces dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo ellos. O sea, no había diferencia, hermano, y ellos estaban haciendo una diferencia, que ellos tenían la salvación. Pero en este tiempo no hay diferencia entre judío, entre griego, sino hay una salvación a través de creer en Jesucristo. Y déjeme, tal vez usted ya sabe, ya ha escuchado esto, pero yo necesito darle a entender esto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vea entonces, hermano, cómo el Señor desde ese tiempo empezó a utilizar vasos, empezó a utilizar apóstoles para empezar a hacer señales, maravillas y prodigios, como lo que vimos anoche, ¿verdad? Las señales, las maravillas y los prodigios lo empezó a hacer en medio de la gentilidad, en medio de la iglesia. Y entonces Pablo y Bernabé, hermano, empezaron a dar testimonio y a decir: miren, hermanos, empezamos a imponer las manos y hubo gente que empezó a recibir la llenura del Espíritu Santo. Pusimos mano, hermano, ungimos con aceite a los enfermos y empezaron a sanar. Hablamos, hermano, empezamos a predicar y empezaron a haber liberaciones. Endemoniados empezaron a ser libres. Gente, hermano, empezó a ser sanada. Y entonces Bernabé y Pablo, hermano, empezaron a contar todo lo que el Señor estaba haciendo a través de ellos. Porque, hermano, había caído una gracia y había caído algo sobre los apóstoles que ellos estaban llevando a la iglesia y estaban haciendo ver al pueblo judío que tanto ellos como los gentiles estaban obteniendo las promesas, estaban obteniendo la salvación a costo de la gracia y la misericordia de Dios. En este tiempo, hermano, la gracia y la misericordia de Dios todavía está vigente. Y las promesas y las señales y las maravillas que Pablo y Bernabé contaban todavía están vigentes para este tiempo.
Y la iglesia, hermano, es merecedora de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero también, hermano, debemos de buscar las señales y las maravillas que se deben hacer en este tiempo para que las multitudes comiencen a creer en el poder y la misericordia y la gracia de Dios. La iglesia, hermano, ha estado, digamos, en un estatus de adormecimiento, hermano, por las cargas que le fueron impuestas, hermano, digamos, en el evangelio moderno. Y la iglesia se quedó encerrada, hermano, en 4 paredes. Y son pocos, hermano, digamos, las iglesias o las congregaciones o los movimientos que salen a evangelizar y salen a mostrar las maravillas que Dios ha hecho. Nosotros, hermano, en este tiempo debemos entender que el evangelio y la gracia de Dios es para todos, no solo para un grupo o para un conglomerado. Es lo que le estaba pasando a la iglesia, hermano, judía, o la iglesia, hermano, cuando comienza en el libro de los Hechos. Es que ellos pensaron que solo ellos eran los que tenían la gracia, que solo ellos eran los que tenían la salvación. Pero entonces tiene que Dios levantar a Pedro, a Bernabé, a Pablo y a otros para darles a conocer, hermano, de que la gracia y la salvación era para todos. Es lo que nosotros, hermano, en este tiempo necesitamos dar a entender, que la gracia, la misericordia y la salvación es para todos. Aunque en el libro de los Gálatas dice, aunque algunos se metieron a escondidas, aunque algunos se han metido a las iglesias, hermano, ¿para qué? Para oponerse, hermano, a la libertad que hay y poner a un pueblo en esclavitud. Entonces, mire, cuando un pueblo está en esclavitud, hermano, ese pueblo no avanza, porque un pueblo que está amarrado en esclavitud mental y espiritual se detiene. Entonces, hermano, hay gente que se introduce a la iglesia, y no a esta iglesia, no me vaya a entender esta iglesia, sino se introduce a la iglesia, hermano, y comienza a querer imponer cargas, a imponer cosas, diciendo, esto no lo deberíamos de hacer, esto no se debería de hacer, esto no se debería de hablar, y comienzan a imponer y amarrar a la gente, hermano, a que no obtenga la libertad en Cristo Jesús y que no pueda servir. Es que tú no deberías de servir porque solo tienes 10 años de convertido y necesitas tener 20 para poder servir. Es que tú por esto, tú por lo otro, hermano. Y comienzan a poner cargas mentales y espirituales en la vida de las personas, a amarrarlas y a detenerlas para que no encuentren la libertad en Cristo Jesús. Y eso es lo que pasó en este tiempo, que los hermanos, los religiosos de ese tiempo, empezaron a imponerle cargas a la gentilidad. Y les decían, hermano, que tenían que circuncidarse, que tenían que ir al templo, que tenían que hacer este montón de cosas, hermano. Y la gente no estaba acostumbrada a eso porque no eran judíos. No habían sido educados desde su niñez con esa, hermano, en esa religiosidad. Entonces viene el Señor, hermano, y comienza a traer una revolución espiritual, dando a entender, si puedo utilizar esa palabra, dando a entender la gracia de Dios, dando a entender la misericordia de Dios sobre un pueblo, sobre la humanidad. Entonces, en este tiempo se están empezando a cumplir promesas que el Señor dio hace más de 2000 años. Y nosotros, hermano, tenemos que estar atentos a eso que está pasando. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿De dónde agarró Dios pueblo para la gloria de su nombre? Ayúdeme, ahí está, así con voz fuerte. ¿De dónde agarró Dios su pueblo? Bueno, mire, ¿sabe de dónde agarró pueblo? Así de gente como usted y como yo, que estábamos, hermano, endeudados, que estábamos amargados, que estábamos en pobreza material, espiritual, muertos en delitos y pecados, hermano, viviendo de una manera desagradable a Dios, en idolatría, en muchas cosas. De ahí se agarró el Señor pueblo para la gloria de su nombre. De ahí fue como nos escogió a usted y a mí. Así fue como los escogió Él en el libro de los Hechos.
Y en esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Y cómo estaba escrito en la palabra de los profetas? Es lo que yo quiero traerle esta noche. Después de esto, escúcheme, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, mire, hermano, déjeme tratar de compartirle algo aquí. Entonces, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, vemos que desde el libro de los Hechos empezó una restauración de la iglesia y del pueblo de Dios. Y ha llegado que en este tiempo, mire, después de esto, o sea, pasa el tiempo de la iglesia de los Hechos y comenzamos a vivir tiempos finales, que somos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en estos tiempos finales entra esta palabra, mire. Después de esto volveré en los tiempos finales. ¿Y cuáles son los tiempos? Los que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces viene el Señor y dice: después de todo esto que está pasando aquí, volveré y voy a restaurar el tabernáculo de David. Voy a reparar el tabernáculo de David, lo reedificaré. ¿Por qué lo voy a reparar? ¿Por qué lo voy a reedificar? Porque está caído. Aplaudir, otros que sí se podía aplaudir, otros que sí se podía hacer una cosa, otros que no se podía hacer otra cosa, otros el velo, etcétera. Entonces habían cosas y hermano, y se convertía uno hoy y ya lo querían poner a ayunar 40 días. Y hermano, se convertía hoy y mañana hay vigilia. Y hermano, y lo querían hacer y mire, y mañana hay oración, y las oraciones no eran de 1 hora, eran, hermano, 2, 3 horas. Y la gente que no estaba acostumbrada, hermano, a todo ese sistema de vida, ¿qué cree que era lo que hacía? Ya no volvía, porque era una carga, hermano, lo que se les imponía. Entonces la gente, hermano, mira, vamos a la iglesia, no, muchas gracias, decía, porque era una carga muy pesada. Hoy en día, hermano, entonces el Señor les dice: por favor, no inquieten, no juzguen, no les impongan cargas a aquellos, sino simplemente con la restauración que va a haber en sus vidas, la gente va a empezar perdón, va a empezar a buscar, a invocar el nombre del Señor. Solo con el testimonio, solo con la restauración del tabernáculo, es que el Señor va a empezar, y la gente va a empezar a ver y va a empezar a buscar al Señor. Bueno, yo espero que vaya, porque conmigo, solo déjeme tomarme un traguito. Entonces lea conmigo esta profecía. Entonces en Amós 9:11 dice: en aquel día, escuche, yo levantaré el tabernáculo de David caído, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de la idumea, posean el resto de la presencia, posean el resto de todo, y a todos los gentiles, dijo el Señor, que hace esto. Esa profecía de Amós se dio mucho tiempo atrás, que iba a haber una restauración del tabernáculo. Pero también tabernáculo tiene algunos significados. Entonces yo quiero hablarle de esto, porque esto es lo que yo quiero hablarle, de esta restauración. Entonces, cuando hablamos de esa restauración y de levantar y de reedificar, tenemos que hablar de la casa de David, que tiene que ser restaurada, porque ese es el tabernáculo de David. Pero tenemos que ver primero algunos conceptos, hermano,
para poder entenderlo. Entonces vimos la profecía de Amós 9 y vimos cómo en el libro de los Hechos se vuelve a mencionar que va a haber una restauración, que va a haber una reedificación. Y eso es lo que vimos. Reedificaré, por eso lo puse en amarillo para que usted lo vea. Reedificar que estaba derrumbada. Restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Entonces ahí es donde yo quiero llevarlo, para que podamos ir viendo entonces lo que significa la palabra tabernáculo, que tiene que ser restaurado. Entonces la palabra tabernáculo viene de una palabra que se llama shekene o esquene, como usted lo quiera pronunciar. Esquenes es un sustantivo para una cabina, para una cabaña, una tienda de campaña, un lugar sombreado equivalente a una tienda o el cuerpo humano, tal como se construye de ramas, como un stand también de telas, de pieles, como una tienda de campaña precisamente está hablando. Entonces cuando se habla tabernáculo, estamos hablando de un lugar de habitación, estamos hablando de una casa, estamos hablando de una tienda de campaña y podemos estar hablando también de un cuerpo humano. Entonces ya me está usted agarrando entonces lo que es la palabra tabernáculo. Mire esto otro, pues la palabra tabernáculo también es usado también como una casa pequeña pero que está en ruinas, donde metafóricamente está establecida una familia o un linaje real de David, caídos hacia la debilidad y el decaimiento. Entonces quiere decir que en estas ruinas, donde está establecida una familia o un linaje, ha estado caído o se está empezando a restaurar, se está empezando a reestructurar, a reedificar la familia. Entonces cuando estamos hablando de restauraré el tabernáculo o reedificaré el tabernáculo de David, está hablando voy a empezar a reedificar hogares, casas de campañas, casas, a restaurarlas como he estado restaurando el tabernáculo de David. Porque en las familias ha habido debilidad, ha habido decaimiento, ha habido gente que se ha apartado. Entonces hay necesidad que en este tiempo final que se había anunciado desde Amós, se anuncia en el libro de los Hechos, y hoy estamos viviendo tiempos finales. La restauración del tabernáculo de David, hermano, ha iniciado de un tiempo, pero está caminando hasta este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Quiere decir que la restauración de tu casa, de la restauración de mi casa, la restauración de mi tienda de campaña, la restauración del lugar donde habita mi familia, mi linaje, mi generación, tiene que ser restaurada. ¿Por qué tiene que ser restaurada? Porque está caída. Porque ha habido debilidad, ha habido decaimientos. Y cuando hablamos de caída, hermano, no hablamos de gente tirada. Hablamos de gente, hermano, que está caída espiritualmente, que está caída anímicamente, que está caída físicamente. Tiene que haber una restauración. Pero eso no se va a restaurar con imposición de cargas, sino se restaura con libertad y con poder y con llenura del Espíritu Santo, como se suscitó en el libro de los Hechos. Así como se fue restaurando la relación y llegó la salvación a la gentilidad en el libro de los Hechos, así tiene que estar llegando la salvación en este tiempo a la gentilidad y específicamente a tu casa y a mi casa. Entonces, cuando hablamos de la restauración de David, hermano, y del tabernáculo, no precisamente tenemos que hablar de una gran iglesia, sino tenemos que entender, hermano, que es como una casa, como una tienda pequeña, como algo donde usted y yo habitamos. Esa sería, hermano, una restauración del tabernáculo. Ahora veamos esto otro. ¿Qué significa restaurar? Escúcheme, significa recuperar o recobrar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación en que antes tenía. Entonces quiere decir que antes hubo un tiempo que cuando llegamos al Señor había, hermano, un fervor, había un primer amor.
Había algo, hermano, en nosotros que ni sol, ni sombra, ni frío, ni calor, ni lluvia, ni nieve, ni nada nos detenía para vivir en la presencia de Dios. Pero con el tiempo la iglesia se fue acomodando y fue cayendo en un decaimiento, en un debilitamiento. Y hoy muchos no vienen, muchos no quieren. ¿Pero por qué? Porque ha habido un decaimiento en la vida de aquellos que han entrado en un acomodamiento. Entonces hay necesidad de recuperar o de recobrar, de renovar lo que antes tuvimos o lo que antes existió, porque acuérdese que lo que hubo en el pasado es figura para nosotros del presente. Quiere decir que tiene que haber, hermano, un tabernáculo, una casa fuerte de David en nosotros. Fuerte, porque la casa de David, hermano, tiene muchas cosas, muchas áreas que restaurar. Pero una, hermano, la palabra restauración es volver a poner algo en el estado, hermano, que tenía cuando tú y yo nos convertimos. ¿Tú te acuerdas cuando te convertiste al Señor? Yo me acuerdo, hermano, hace ya 24 años casi, que cuando me convertí al Señor, hermano, no me detenía nada. Nada, absolutamente nada. Rompí muchas responsabilidades y muchos compromisos que tenía en mi país por quedarme sirviendo al Señor en este país. Perdí mi visa, perdí mis papeles por quedarme sirviendo al Señor en este país. Y para mí, hermano, fue algo impactante conocer a Dios, porque yo no tenía derecho a nada. Estabas fuera de los pactos. Pero cuando Dios nos alcanza, me hizo partícipe de sus promesas. Lo mismo que a usted. Lo hizo partícipe de esas promesas. Pero han pasado los años y como que crecimos y nos fuimos acomodando y fuimos perdiendo ese amor. ¿Sabe qué más fuimos perdiendo? Ayúdeme. ¿Qué más cree que se perdió después de que usted y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón? El gozo, la unción, la búsqueda, el primer amor, dice hermano allá atrás, la comunión con Dios, el servirle. ¿Sabe qué nos puede enfriar? Cuando dejamos de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Cuando perdemos el agradecimiento, corremos el riesgo de enfriarnos. Porque si usted y yo pudiéramos mantener en nuestra mente por todo lo que le tenemos que agradecer a Dios, no saldríamos de su casa, fíjese. No dejaríamos de servir, no dejaríamos de ofrendar, no dejaríamos de diezmar, no dejaríamos de trabajar en la iglesia, no dejaríamos de hacer muchas cosas. Pero cuando perdemos el agradecimiento a Dios, nos enfocamos en otras cosas. Entonces debe haber una restauración a tratar de recuperar, hermano, lo que un día tuvimos, de lo que un día Dios depositó, hermano, el día que usted y yo nos convertimos y cuando llegó la salvación a nuestra casa. Restauración de qué es lo que debe haber, qué es lo que debe volver a ponerse, digamos, como estaba antes. Número uno, podemos ver que la administración debe ser restaurada, o sea, un medio de purificación. Debe haber en nosotros una restauración de poder limpiarnos, hermano, de lo que está adentro, no de lo que está afuera. La administración, hermano, debemos de hacerla continua para ir sacando muchas cosas. La restauración de la guerra espiritual y el ministerio apostólico debe ser restaurada. La revelación de que Jesucristo es Dios
y la restauración de la paz de Dios para su pueblo. Son cosas, hermano, que se han perdido, que hoy se están, hermano, restaurando en este tiempo, porque estamos viendo un crecimiento, hermano, de santidad en el pueblo, un deseo de que el pueblo, hermano, vaya avanzando y vayamos sacando, hermano, muchas cosas de la vida y de la iglesia, hermano, que no están siendo utilizadas o que no son de provecho para una congregación. Por eso, hermano, es que el mismo Señor, cuando va restaurando, y por eso no se asusta, hermano, y no le estoy diciendo a nadie, pero no se asusta, hermano, cuando a veces el Señor tiene que hacer movimientos de sacar a alguien, de mover a alguien para llevarlo a otro lugar, para sacarlo a otro lugar, porque va haciendo un proceso de purificación. No solo así como puede ser aquí, como puede ser en otro lado, en otras congregaciones, pero el Señor lo va haciendo. Tiene que ir restaurando, hermano, porque la iglesia es una iglesia guerrera, pero ha perdido, hermano, digamos, el deseo o el anhelo de salir a la guerra. Y la iglesia que no sale a la guerra, sale a los balcones a ver qué es lo que fisga por afuera. ¿A quién mira? Bueno, espero que me lo agarre, porque esa es parte de la restauración también. La revelación de que Jesucristo es Dios y la restauración, sobre todo, de la paz de Dios para su pueblo. Hoy en día esto es una de las cosas más importantes, porque hay pueblo de Dios que está totalmente cargado, estresado, hermano, apabullado por la vida. Hermano, hay tanta gente estresada afuera que pierde, hermano, el sueño, pierde, hermano, muchas cosas, la tranquilidad y la paz en el hogar por lo que está pasando a su alrededor. Y la paz es algo que debe ser restaurada en toda casa de campaña, en todo tabernáculo. Entonces, hermano, cuando hablamos de restauración del tabernáculo de David, hablamos de restaurar, hermano, áreas en nuestras vidas, áreas, hermano, digamos, que deben regresar a ese nivel. Entonces yo quiero, hermano, que por favor usted le ponga atención a esto, porque lo primero que vamos a ver es la ministración como un medio de purificación. Dice Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, mire, ¿en qué tiempo es que va a haber esto? En este tiempo. O sea, en este tiempo tiene que haber, hermano. ¿En qué tiempo? En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. En este tiempo, ¿qué va a haber? Va a haber un manantial abierto ¿para quiénes? Para la casa de David, para la iglesia de Jesucristo, para esta casa hay un tiempo abierto. ¿Para qué? Para que los habitantes vayan a la purificación ¿de qué? Del pecado y de la inmundicia, dice. O sea que va a haber un tiempo, hermano, y hay un tiempo de restauración, hermano, en la cual el Señor nos está abriendo puertas para poder sacar las cosas, hermano, que están estorbando que haya una restauración, de poner todo en su lugar nuevamente. Bueno, llevar la basura a la puerta del muladar. Eso usted vea que es una de las 12 puertas que habla Nehemías 3:14. Habla que había una puerta del muladar, y esa puerta le llamaban la puerta del muladar porque era donde salía toda la basura de la ciudad. Hermano, no había otra puerta. Bueno, había más puertas, pero la única puerta que se utilizaba, hermano, para sacar la basura era la puerta del muladar, que daba directamente al torrente del Cedrón, que era, mire, hermano, ese era un río pues algo caudaloso. Entonces, cuando sacaban la basura y la botaban ahí, el torrente la agarraba y la llevaba. Y se la llevaba. Es figura, hermano, de la administración. Es figura, hermano, de la limpieza, que cuando usted y yo sacamos el estorbo, sacamos la basura de nuestra vida, hermano, viene un torrente de parte del Espíritu y se la lleva.
y se la lleva directo al mar, al fondo de la mar, donde nadie se acuerda de nuestros pecados y nuestras inmundicias, y donde quedan enterradas, y donde el Señor dice: aquí nadie pesca. Eso es, digamos, entonces la restauración, uno, de la administración, un medio, hermano, para poder sacar. Dice Proverbios 28:13: el que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa y cambia obtendrá compasión. ¿Por qué entonces, hermano, muchas veces nuestra tienda de campaña o nuestro tabernáculo no puede ser restaurado? ¿Qué dice? Entonces quiere decir que cuando hay cosas ocultas, por más que usted y yo querramos trabajar, por más que usted y yo nos esforcemos, hermano, trabaje 24 horas al día, hermano, trabaje 7 días a la semana, hermano, haga todo lo que tenga que hacer, dice la palabra de Dios, no prosperará. Entonces, hermano, debe haber en este tiempo, debe haber un tiempo de purificación, en el cual nosotros, si usted quiere prosperar y usted quiere que haya, y yo quiero que haya abundancia en mi vida, lo primero que debemos hacer es confesar, salir de eso, sacar eso de nosotros, para poder entender y sufrir, hermano, lo que es la abundancia y la que es la prosperidad en nuestras vidas. Por eso es que la restauración conlleva, hermano, poner otra vez las cosas como estaban al principio. Mire, cada vez que usted y yo, usted puede, mire, usted y yo en nuestras casas, especialmente las mujeres, usted sabe, pasan el trapeador una vez, el Swiffer ahí, ¿verdad?, en su piso y todo, y lo sacan sucio, ¿verdad? De todo encuentran. Y según nosotros, ¿verdad?, o ustedes que ya limpiaron, ya quedó limpio. Pero si ustedes vuelven a pasar otra vez el Swiffer y lo vuelven a usar otra vez, vuelve a salir sucio. Y lo hacen 3 veces. Pero al día siguiente lo vuelven a pasar, ¿y qué encuentran otra vez? Así es, hermano. Entonces nosotros tenemos que pasar, hermano, por la purificación, hermano, a diario. Porque aunque usted diga: sí, pastor, yo me ministré hace como 20 años. Bueno, ¿y qué pasó entonces de hace 20 años para acá? ¿Qué es lo que nos ha acontecido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y los que nunca lo han hecho, hermano, imagínense qué es lo que puede haber oculto en nuestras vidas para que haya una restauración. Por eso no estoy juzgando a nadie, no me lo tome personal, pero porque a veces, hermano, entonces siempre hay personas, hermano, que están viviendo en pobreza, que están viviendo, hermano, en necesidades físicas como en necesidades espirituales. No es el caso suyo, hermano, porque gente está viviendo siempre enferma, sale de una para caer a otra enfermedad y a otra enfermedad. ¿Por qué? Porque todavía puede ser que hayan, hermano, mire aquí, impurezas, haya pecado, haya inmundicia, y eso es lo que no nos va a dejar, hermano, avanzar. Entonces, en este tiempo, una de las áreas que debe ser restaurada en el tabernáculo o en la casa es la administración. Mire, el que diga que no tiene algo que confesar, hermano, de veras, debemos de darle un premio o mandárselo a Dios de una vez, ¿verdad? Pero todos, hermano, necesitamos sacar algo de nuestras vidas. Y no le estoy diciendo, hermano, perdóneme, no lo estoy acusando de pecador, no me vaya a malinterpretar. Pues el pastor me dijo que era un pecador, ¿sabes? No, pero hermano, puede ser que haya algo en nosotros que nos está deteniendo. Puede ser, hermano, que todavía hayan algunas áreas en nuestra vida que detengan tu crecimiento y el mío. Yo creo que todos debemos de examinarnos y de ver, hermano, qué es lo que puede haber oculto que está deteniendo la prosperidad. Mire,
La gente, hermano, ¿sabe qué hace cuando hay necesidades económicas o de trabajo? Lo primero que pensamos es overtime o buscar otro trabajo para solventar, hermano, nuestras necesidades que hay. Y muchas veces hay que hacerlo. Pero lo primero que deberíamos de hacer es examinarnos qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué es que ha llegado? Porque dice que la maldición no llega por casualidad, sino llega siempre por un motivo. Entonces nosotros debemos de investigar por qué es que llegan las cosas a nuestra vida, por qué es que están pasando. O puede ser que el Señor nos esté probando, o puede ser que nosotros mismos estemos provocando que esto suceda. Acuérdese, yo le enseñé hace poco que podemos elegir bendición o maldición. Y muchas veces podemos escoger la maldición involuntariamente. Porque al momento que nosotros actuamos en rebeldía o actuamos haciendo algo involuntariamente, tal vez usted y yo decimos no pasa nada. Pero la palabra dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 19, si no me equivoco, habla y dice que la adivinación, la hechicería y la brujería son como pecados de rebelión. Entonces quiere decir que la idolatría no necesariamente es que uno adore una imagen, sino la idolatría puede llegar a ser que tú y yo seamos rebeldes y necios a la palabra y a lo que el Señor dice. Y entonces automáticamente y sin querer queriendo escogemos maldición delante de Dios. Entonces puede ser que por eso, hermano, se cierren las puertas de la bendición, se cierren, hermano, las cosas que el Señor tiene para nosotros y para nuestra familia. Entonces nosotros, hermano, debemos ver y detenernos, hermano, y ver dónde están las sendas antiguas, qué fue lo que dejamos de hacer, qué fue lo que dejamos de ver, qué es lo que dejamos de escuchar, lo que el Señor nos había dado. Ahí es donde podemos detenernos, hermano, y ver la administración y la purificación. Déjeme avanzar porque ya solo le di uno. Restauración de la guerra espiritual y el ministerio apostólico en nuestras vidas. Dice Samuel 3:1 y dice: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cantares 6:10. ¿Quién es esta que tiende la vista como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes? Entonces, ¿qué es lo que debe haber, hermano, también en este tiempo en nuestros hogares? Ayúdeme. Debe haber guerra espiritual, pues. Debemos de pelear la batalla. Aquí está hablando, mire, que la casa de David hubo guerra entre la casa de Saúl. ¿Qué había entre estos dos? ¿Qué pleito había entre estos dos? Uno había sido rebelde y desobediente, y el otro era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo la casa de David contra la casa de Saúl? Estaba en guerra. Quiere decir que había una guerra. Ahora, vea lo que dice Cantares. ¿Cómo es la novia del Cordero que se va a ir con el Cordero en este tiempo? ¿Quién es esta que tiende la vista como el alba, hermosa como la luna, la iglesia, esclarecida como el sol, Cristo, imponente como qué? Ahora, ¿para qué se usa un ejército? Entonces la iglesia debe ser como un ejército que pelea las batallas espirituales, como una iglesia que se levanta a orar, como una iglesia que se va de rodillas, como una iglesia que busca a Dios para pelear las batallas espirituales, entendiendo nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra espíritus inmundos. Entonces podemos entender que la iglesia necesita restaurar también, hermano, su guerra espiritual.
Y cuando hablamos de guerra, no es en contra del hermano, del vecino, del que usted tiene a la par, o con la que duerme, con el que duerme a la par. No es esa su guerra. Su guerra, hermano, es contra aquello también que lo puede estar deteniendo dentro de nosotros. Ayer hablábamos de gigantes, hermano, en la clase hablábamos de enemigos, y muchas veces no son enemigos de afuera, sino son los enemigos que tenemos dentro de nosotros, que no nos dejan avanzar, y necesitamos hacer guerra contra esos enemigos. Esos enemigos son los que se tienen que levantar, hermano. La iglesia se tiene que levantar contra esos enemigos. Pero ¿cómo nos vamos a levantar si la iglesia, hermano, todavía no ha sido restaurada o no ha entendido su papel que debe despertar en este tiempo? El tiempo se está acortando y nuestras casas, nuestras tiendas de campaña, nuestros tabernáculos tienen que estar restaurados para la venida del Señor. Si no está restaurado nuestro tabernáculo, hermano, corremos el riesgo de quedarnos para la gran tribulación y terminar de restaurar nuestro tabernáculo en la tribulación. Y yo espero, hermano, que usted no se quiera quedar. Yo no me quiero quedar. Esta iglesia, hermano, se debe preparar para el arrebatamiento. No para la gran tribulación, no para quedarse. Yo estoy tratando con la ayuda del Señor de preparar a la iglesia de Casa de Misericordia para el arrebatamiento, no para la gran tribulación. Entonces, hermano, debe haber una búsqueda, debe haber algo, hermano, en nosotros para que haya una restauración en nuestros hogares. Amén. Bueno, por lo menos ya le dejé la base de esto, pero el próximo miércoles vamos a tratar, porque tenemos que terminar de ver la casa de David, cómo es que está restaurado el tabernáculo de este tiempo. Pero yo quiero ahora, hermano, que usted se ponga de pie, por favor, y le pidamos al Señor que traiga sobre nosotros el anhelo, hermano, de volver a nuestro primer amor. El anhelo, hermano, de revivir lo que tú y yo vivimos, hermano, cuando nos convertimos al Señor. Ese amor, ese agradecimiento, hermano, que tú y yo sentimos cuando el Señor por primera vez, hermano, limpió nuestros pecados, limpió nuestra vida, hermano, perdonó nuestros pecados. Cuando tú y yo, hermano, por agradecimiento hacíamos todo por Él, que pueda ser restaurado en nuestro hogar. Acuérdate que en tu casa hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay jovencitas que dependen de nosotros, que depende de tú y de mí, de cómo luchamos la batalla, de cómo peleamos la batalla. No claudiquemos, hermano, que no hayan obstáculos ni estorbos que la gente ponga delante de nosotros para detener nuestro caminar. Que no importa que hablen de ti, que digan de ti, lo que importa es qué es lo que Jesucristo piensa de ti. ¿Cuál es el testimonio que tenemos delante de la muchedumbre de testigos que nos habla a Hebreos? Que ellos están viendo y diciendo: corran la buena batalla. Que hayan personas que te ataquen, que quieran minimizarte, que se burlen de ti, que quieran decirte que eso no se hace así, que esto no es asá. No escuches su voz, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados, con el que fuiste lleno. No claudiques en este tiempo final. Es el tramo final de la carrera. Que podamos llegar a decir como Pablo: he corrido, he ganado, he peleado la buena batalla, he ganado, he triunfado. Pero que no haya nada tan pequeño
que nos distraiga y nos enfríe. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, la vida de aquellos, Señor, de mis hermanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que seamos restaurados, que nuestro tabernáculo sea restaurado, mi Dios. Que nuestra vida sea restaurada en el nombre de Jesús. Que nuestra casa, que nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que mi vida sea restaurada. Ayúdame a sacar, Señor, la basura, lo oculto. Ayúdame a pelear la buena batalla. Señor, levántame como un guerrero, como una guerrera, en el nombre de Jesús. Trae fuerza, Señor, a mi vida, que yo pueda pelear, Señor. Saca todo desánimo, todo debilitamiento de mi vida, para que yo pueda seguir peleando esa batalla, para que yo pueda ser más que vencedor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido por la vida de hermano Luis, Señor, Luis Ruiz. Padre, que tú lo sanes. Pon tu mano poderosa en su cuerpo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Trae sanidad a su vida. Trae liberación de toda enfermedad y de toda dolencia.